Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de México. Soy el profesor Diego Núñez y en esta entrega hablaremos de un tema crucial para entender las dinámicas de poder, resistencia y supervivencia durante la época colonial, las resistencias y rebeliones indígenas en el Virreinato de Nueva España. Tras la conquista española, los pueblos indígenas enfrentaron un proceso de transformación radical en su modo de vida, desde la imposición de la religión cristiana hasta la explotación económica a través de sistemas como las encomiendas. Sin embargo, lejos de ser un periodo de total sumisión, los pueblos indígenas protagonizaron numerosas resistencias y rebeliones, demostrando su capacidad de organización y lucha. Hoy explicaremos las causas de estas resistencias, los eventos más relevantes y cómo influyeron en la estructura del virreinato. Sin nada más que decir, comencemos. La conquista de Tenochtitlán en 1521 marcó el inicio de un proceso de dominación que transformó la vida de los pueblos indígenas en la Nueva España. Las estructuras políticas, sociales y económicas prehispánicas fueron reemplazadas por un sistema colonial basado en la extracción de riquezas y la explotación de los indígenas. La encomienda, un sistema que obligaba a los indígenas a trabajar para los encomenderos a cambio de supuesta protección y evangelización cristiana. Para ello tenían que pagar tributos y con trabajo forzado. Los indígenas debían pagar estos tributos en especie o trabajo, lo que aumentó la presión económica y social sobre sus comunidades. Desde el principio, los pueblos indígenas respondieron con formas de resistencia tanto pasiva como activa. Mientras algunos intentaron preservar sus tradiciones culturales en secreto, otros optaron por la rebelión abierta contra las autoridades coloniales. El trabajo forzado en las encomiendas y el sistema de tributos eran una de las principales causas de descontento. Los indígenas fueron obligados a trabajar en minas, haciendas y proyectos de infraestructura, lo que debilitó sus comunidades y provocó hambre y enfermedades. La evangelización forzada fue otra fuente de conflicto. Aunque muchos indígenas adoptaron el cristianismo, otros se resistieron a la imposición de una religión que eliminaba sus tradiciones y cosmovisión del mundo. La eliminación de los sistemas de gobierno indígena, como los Altepetl en el Valle de México, y su reemplazo por autoridades coloniales españolas, generaron un fuerte resentimiento entre las élites indígenas. Las epidemias de viruela, sarampión y otras enfermedades traídas por los europeos diezmaron a la población indígena, exacerbando el sufrimiento y el descontento generalizado, provocando varias rebeliones como, primero, la rebelión del Mixtón de 1540 a 1542, que se dio en los actuales estados de Jalisco, Zacatecas y Nayarit. Se dio por la resistencia al trabajo forzado en las minas y a la evangelización. Los pueblos caxcanes y huachichiles, profundamente descontentos por las políticas coloniales, se rebelaron contra las autoridades españolas. La rebelión culminó en el Cerro del Mixtón, una fortaleza natural donde los indígenas se atrincheraron. Este conflicto requirió una respuesta militar encabezada por Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España, y el conquistador Cristóbal de Oñate. La rebelión fue sofocada con extrema violencia, marcando un precedente de represión contra futuras insurrecciones indígenas. La derrota resultó en un debilitamiento significativo de los pueblos rebeldes en estas regiones, pero también evidenció el desafío que presentaban las zonas de resistencia en los primeros años de la colonización. Por otro lado, tenemos la Guerra Chichimeca de 1550 a 1600, que ocurrió en partes del norte del virreinato, y se dio por la resistencia de los pueblos nómadas chichimecas al avance español
en zonas ricas en minerales. Durante más de 50 años, los chichimecas emplearon tácticas de guerrilla para hostigar a los españoles, atacando caminos, caravanas de suministro y asentamientos. Esta prolongada guerra reflejó la capacidad organizativa y militar de los grupos indígenas nómadas, así como su profundo rechazo a la colonización. El conflicto concluyó con la negociación de acuerdos de paz, en lo que los españoles ofrecieron incentivos como tierras, alimentos y herramientas para los chichimecas. Este desenlace mostró la dificultad de sostener conflictos prolongados y la importancia de los acuerdos para mantener la estabilidad en la zona fronteriza. Otro de los conflictos fue la rebelión de los tepehuanes de 1616 a 1620. Ocurrió en la actual zona de Durango por el descontento por la explotación económica, las epidemias y la imposición religiosa. Liderados por figuras como Cuautlatas, quien predicaba un retorno a las tradiciones indígenas, los tepehuanes llevaron a cabo una serie de ataques contra misiones, haciendas y asentamientos españoles. Este levantamiento se caracterizó por su intensidad y por la participación de diversos sectores de la población tepehuana. Tras varias campañas militares, la rebelión fue sofocada a un alto costo humano. Miles de indígenas murieron y las comunidades tepehuanas sufrieron una represión severa, pero su resistencia quedó registrada como un ejemplo de la lucha por la autodeterminación. La rebelión de los pueblos mayas en el siglo XVII ocurrió en la península de Yucatán por la explotación en las encomiendas y la resistencia a la evangelización. A lo largo del siglo XVII, los mayas o protomayas protagonizaron múltiples levantamientos contra las autoridades coloniales. Estas rebeliones, aunque menos organizadas en comparación con las anteriores, fueron respuestas constantes al sistema opresivo de las encomiendas, que los obligaba a trabajar bajo condiciones inhumanas. Las campañas militares españolas intentaron sofocar estas revueltas, pero no lograron eliminar el descontento indígena. Las rebeliones fueron reprimidas con dureza, pero la persistencia de los mayas demostró su resistencia cultural y política. A pesar de la derrota militar, estos levantamientos reforzaron su identidad como un pueblo que no se sometía completamente al dominio colonial. Muchos pueblos indígenas resistieron la dominación española, preservando sus tradiciones en secreto. Esto incluyó prácticas religiosas clandestinas, el uso de sus lenguas y la transmisión oral de su historia. En regiones remotas como la Sierra Madre Occidental o la selva lacandona, algunas comunidades indígenas huyeron para evitar la dominación colonial, estableciendo asentamientos alejados del control español. Las rebeliones indígenas llevaron a la corona española a modificar su política colonial, estableciendo mecanismos para reducir los conflictos. Esto incluyó reformas en las encomiendas, creación de pueblos de indios con cierta autonomía y pactos de paz con pueblos como los chichimecas. A pesar de los conflictos, el contacto constante entre indígenas, españoles y africanos dio lugar al mestizaje, que se convirtió en una característica central de la sociedad novohispana. Las resistencias indígenas contribuyeron a la preservación de tradiciones y lenguas que han sobrevivido hasta la actualidad. En México, muchas comunidades indígenas continúan practicando rituales y costumbres que se remontan a la época prehispánica. La resistencia indígena durante el virreinato sentó un precedente para los movimientos sociales y políticos de siglos posteriores, incluyendo la independencia de México y la lucha por los derechos indígenas en la actualidad. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a resistencia y rebeliones indígenas en el Virreinato de Nueva España. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿qué factores creen que contribuyeron más al descontento de los pueblos indígenas durante el virreinato? Y segundo, ¿cómo se reflejan las reformas de resistencia indígena en la cultura mexicana actual? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará La vida en la Nueva España, cultura y sociedad, del siglo XVII al siglo XVIII.
Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.